Sí, ¿nos oís desde casa? Sí, sí, nos oyen. Bueno, pues vamos a comenzar. Soy Carlos Matay, soy profesor en esta universidad, en la Universidad Politécnica, y también soy director del centro que nos acoge, del ITD UPM. Y bueno, solo quería daros la bienvenida a quienes habéis podido venir físicamente aquí y a las más de 60 personas que nos siguen desde otros lugares y que no tenéis la suerte de disfrutar del café y el bizcocho de Subiendo al Sur. Aviso por si alguien quiere en algún momento levantarse y traerse un cafetito. Y bueno, pues como se suele decir, es un placer recibir hoy a colegas de varias organizaciones que han estado implicadas en el trabajo, en la guía que vamos a conocer hoy, y que seguro que va a ser muy útil en el trabajo que hacemos en unas y otras organizaciones. Este acto lo organiza SDSN y su capítulo español, REDS, la Universidad Politécnica de Valencia y en particular el trabajo que hacen desde un centro que es una referencia en muchas de las cosas que hacemos. El centro se llama Ingenio, por si alguien no lo conoce, que USME, bueno, y humildemente la Universidad Politécnica, que ponemos este espacio. Entonces, nada más, que estamos muy contentos de que estéis, y estoy seguro que la sesión va a ser muy provechosa. Tuve ocasión de ver un primer borrador y me encantó. Es un trabajo excelente, de verdad. Sonia y Guille, que son dos de los autores y están aquí, ahora se presentarán, que si lo hago yo meteré la pata. Y nada más. Marta, cuando quieras. Marta es la directora de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Pues muchas gracias, Carlos. Carlos es, además de director del ITD, de director del IA después, hasta hace muy poquito miembro de nuestra Junta Directiva de Redes y ahora de nuestro consejo asesor. Nos hace especial ilusión poder estar hoy aquí y compartir la presentación de esta guía junto a la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y junto a nuestra nueva presidenta, que hoy por primera vez Estíbaliz Saez de Cámara va a participar en uno de los eventos de redes organizados en colaboración con el resto de organizaciones. Yo, como Reds y como todos los que estáis aquí, sois cercanos, simplemente recordar que a través de nuestros canales de YouTube, a través de la retransmisión que estamos realizando, hay muchas redes latinoamericanas de SDSN que están conectadas, que les saludamos y que esperamos que podamos continuar y contribuir con este pequeño acto a la difusión de esta guía, pero también conseguir poder continuar realizando este tipo de eventos, ¿no? Y que poder cumplir con nuestra misión de trasladar el conocimiento académico para la acción, de continuar en la promoción del desarrollo sostenible y en la integración de ese desarrollo sostenible dentro de las políticas públicas. Así que vamos a tener dos diálogos en la sesión de hoy, uno en el que vamos a presentar específicamente la guía y luego otro más global que quiere dar las perspectivas sobre los desafíos en el ámbito de la realidad urbana. Una realidad que aborda esta guía que presentamos hoy, la guía Co-creando Futuros, desde una metodología rigurosa, desde un análisis de gran calidad, pero que busca además ser una herramienta práctica. Y tenemos con nosotros en este primer diálogo a dos de los impulsores de esta guía. Está con nosotros Guillermo Palau, catedrático de la Universidad del Departamento de Ingeniería Rural Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia, y Sonia Rodríguez Martínez, que es una de las diseñadoras de estrategia y empresarial de la empresa Janus Hub, que ha sido la encargada de darle más dinamismo a esta guía. Y yo quiero empezar con Guillermo preguntándole por los orígenes, por la inspiración, por los antecedentes, porque existen muchas guías de este tipo, pero esta guía tiene un valor añadido especial. Y quería empezar por esos inicios. ¿Qué fue
aquello que os llamó la atención, dónde visteis la necesidad de poder lanzar una nueva guía con esta mirada innovadora y que busca las alianzas, que busca la colaboración. Pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí y poder presentar la guía, que para nosotros es no el final, pero una parte del camino que emprendimos hace ya bastantes años. A ver, nosotros siempre hemos tenido esa visión, ¿no?, de intentar hacer las cuestiones de investigación muy prácticas, ¿no?, y muy vinculadas a la sociedad desde todos sus, digamos, áreas, tanto desde la sociedad civil, pero también desde la administración pública. Y todo esto empezó en 2019, cuando empezamos a trabajar con el Ayuntamiento de Valencia en la elaboración de las estrategias para la Agenda Urbana 2030. ¿Vale? Entonces, todavía no estaba la parte de misión, la misión apareció un poquito más tarde, pero dentro de la Agenda Urbana 2030 había áreas en las que ya había espacios de gobernanza dentro de la ciudad, por ejemplo, en alimentación, en movilidad, había comisiones, había ya incluso estrategias políticas dentro de la ciudad para establecer estas hojas de ruta, pero justo en energía era un espacio que era muy relevante y que no había nada, no había ningún espacio de gobernanza, entonces era como una especie de lienzo en blanco para empezar a dinamizar y plantear qué podíamos hacer para establecer esa hoja de ruta para la Agenda Urbana 2030, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco esa relación o esa intentar bajar a tierra, pues toda la parte, digamos, más teórica de arenas de transición, de espacios multiactor para la generación de políticas públicas, la parte también de investigación, acción participativa, es decir, vamos a involucrar a diferentes estamentos de la sociedad valenciana en la elaboración de esa política de transición energética hacia la sostenibilidad dentro de la ciudad, y muy planteado, como luego veremos un poco el planteamiento de la guía, a establecer proyectos piloto que puedan ser transformadores. Es decir, no es una hoja de ruta basada en un establecimiento de cuestiones teóricas o de líneas que no llevan asociados proyectos concretos, sino que lo que busca es, vamos a impulsar o proyectos que ya están en marcha o proyectos que se puedan desarrollar en la ciudad para, digamos, transformar el espacio de la ciudad hacia un modelo de una ciudad, digamos, desde el punto de vista de la energía, hacia modelos más sostenibles, ¿no? Entonces, ese es un poco, ese establecimiento un poco del origen y de la solicitud un poco del ayuntamiento de ayúdanos a hacer esto porque es la primera vez que lo hacemos y vamos a establecer un grupo de trabajo para poder establecer esa hoja de ruta, ¿no?, dentro de la Estrategia Urbana 2030. Y simplemente comentar, para finalizar un poco esta introducción de dónde viene la guía, que claro, aparecen las misiones, la misión de ciudad para una ciudad climáticamente neutra justo en el momento que estamos empezando. Entonces, claro, se nos alinea muy bien porque nuestra manera de plantear es muy parecido a lo que plantea la misión. Es decir, vamos a trabajar con proyectos transformadores, vamos a trabajar desde la acción, vamos a aprender haciendo. Entonces, esto nos permite también un poco alinearlo con lo que luego fue la candidatura de Valencia a la misión de ciudades. No está aquí Julio Lumbreras, que es la persona que ha prologado esta guía, poniendo en contexto, ¿no?, como todos los retos globales, ya sean sanitarios, como vimos en la pandemia, o medioambientales por el efecto del cambio climático, tienen impacto en nuestras ciudades, y como por lo tanto tenemos que prepararnos y buscar las fórmulas de colaboración e innovación, que es lo que subrayáis, que es el trabajo que subrayáis dentro de esta guía. Mandamos un saludo a Julio, que también debería de estar como moderador, y que desde luego fue el que nos puso en la picota esta iniciativa, y queríamos continuar preguntando en torno a esas metodologías, ¿no?, a ese marco metodológico que busca justamente esa conexión, ¿no?, entre la mirada holística del desarrollo sostenible, que conecta lo social, lo económico y lo medioambiental, con las realidades a veces singulares, pero también cambiantes de las ciudades. ¿Cómo son esas metodologías de trabajo que desde un punto de vista práctico presenta esta guía?
Pues, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. También un poco, como comentabas de Julio, claro, la primera vez que nosotros conocimos a Julio fue dentro de este proceso que comentaba antes de Hoja de Ruta, cuando le invitamos a que nos diera una charla inspiradora sobre las misiones, porque justo en ese momento empezaban las misiones y queríamos un poco alinear ambas cosas, porque queríamos que fuera un trabajo útil para la ciudad, que es una de las cuestiones metodológicas que más nos importan, que es que lo que hagamos tenga un impacto real en la ciudad y que no se quede en un ámbito meramente académico o meramente de la administración pública. Si lo que queríamos era como cambiar la lógica, ¿no? Y cambiar ese paradigma un poco de trabajo más colaborativo. Nosotros siempre trabajamos desde un punto de vista metodológico en 3 niveles. Me gusta mucho trabajar en el sentido de tener un primer nivel, que es nuestro marco teórico o nuestro mindset en inglés, que es un poco donde nosotros, digamos, nos dejamos influir un poco, ¿no? Digamos, nos arrastramos desde la parte teórica. Luego la parte del proceso, que nos parece algo elemental, que es un poco un proceso que, aunque puede ser flexible, nosotros, digamos, establecemos como unos pasos a seguir. Y luego, por último, el último nivel, que es el de las herramientas, que es totalmente flexible, que se adaptan a la situación, al contexto, a las necesidades del proceso, ¿no? Y entonces, digamos que con esos 3 niveles, claro, esta guía, digamos que lo que hace es, de una experiencia práctica o de varias experiencias prácticas, porque han sido varios los procesos que hemos hecho ya con el ayuntamiento, extraer digamos, esos 3 niveles, ¿no? de análisis un poco a nivel metodológico, ¿no? Entonces, por un lado, estaría, sin entrar en mucho detalle, toda la parte de pensamiento sistémico, pensamiento de diseño, transiciones hacia la sostenibilidad, que es un poco lo que impregna de manera teórica todo lo que hay posteriormente. Luego estaría la parte, digamos, del proceso, que ahí es donde establece un poco los diferentes pasos que nosotros proponemos para realizar una mesa, para poder elaborar una hoja de ruta. Y luego, aunque pueden ser muchísimas más, en la guía vais a encontrar herramientas concretas para poder trabajar con estos grupos multiactor en la co-creación de estas hojas de ruta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sin entrar en mucho detalle, pero yendo un poco a la parte procesual, que creo que quizás puede ser la más interesante desde un punto de vista práctico, ¿no? Para un municipio que se plantea, bueno, ¿cómo puedo yo utilizar esta guía o cómo puedo yo plantear la elaboración de una hoja de ruta? Pues bueno, nuestro planteamiento, digamos, ante ese lienzo en blanco fue la utilización de un grupo motor, ¿vale? Que era un poco el que elaboraba un poco esas líneas maestras, ¿no? Dentro del proceso de elaboración de la hoja de ruta, ¿no? Y siempre con representantes de todas las hélices que corresponden al sistema de innovación de la ciudad. Y, digamos, con ese grupo motor establecer, por un lado, un mapeo de actores, saber quién, digamos, está digamos, vinculado a este proceso dentro de la ciudad, una selección dentro de esos actores que representen ese ecosistema que tenemos en la ciudad, y a partir de ahí elaborar una mesa con representación y además equilibrada de todos los sectores de esos hélices del sistema de innovación, para elaborar la hoja de ruta, ¿no? Y esa hoja de ruta, que sería un poco como la segunda fase de la guía, establece pues una serie de reuniones con sus digamos, herramientas, para, desde una visión hacia dónde queremos ir, para establecer unas líneas estratégicas de trabajo con proyectos concretos para transformar el ecosistema a un ecosistema pues muchísimo más sostenible, un sistema muchísimo más sostenible, ¿no? Entonces, esa elaboración de ese grupo de actor, que luego también establece un grupo, digamos, más amplio de actores que permite, digamos, elaborar estas hojas de ruta, que también es yo creo que es un planteamiento que está muy alineado con el elemento de las misiones de ciudad y de la neutralidad de la misión de neutralidad de las ciudades. Es una manera de trabajar que permite, por un lado, establecer un nivel mucho más estratégico y, por otro lado, un nivel muchísimo más abierto para establecer esas líneas de acción con esos proyectos concretos. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que una de las cuestiones que son significativas en esta guía es esa visión práctica, pero que ofrece para esa utilidad herramientas concretas de trabajo y elementos visuales que hacen a aquellos
que utilizan la guía para poder desarrollar acciones de co-creación de hojas de ruta, como bien nos ha explicado Guillermo, mucho más fáciles, mucho más sencillas, ¿no? Yo quiero que, Sara, por favor, que tú también has participado en el diseño de esta guía, en esta caja de herramientas prácticas y en los efectos visuales, nos explicaras y compartieras un poco con nosotros cómo ha sido ese proceso. Sí, un poco, al final lo que buscamos desde el principio que empezamos a hacer la guía es alejarnos un poco de lo que es el mundo más académico y sin quitarle, por supuesto, el valor a lo que había escrito, que se acercara realmente a quien lo iba a leer, ¿no? Y que fuera algo que fuera a ser entendible de alguna manera por cada uno y cada una que fuera a leerse la guía. Entonces, un poco la idea de la guía fue, y de hecho, un poco una anécdota, está un poco inspirado en lo que son las guías del metro y cada una de las estaciones. Y la idea era un poco que te sirviera como unas instrucciones para que tú, siguiendo paso a paso, pudieras ir planteándote y diciendo, vale, pues si yo estoy igual no estás al inicio, ¿no?, de la estación, que es lo que está diciendo Guille, que esto es un proceso muy amplio, igual estás a mitad, ¿no? Y desde ubicarte tú en tu momento de proceso de ciudad donde estás, poder ir avanzando por cada una de las fases. Entonces, desde la utilidad hemos querido llevarlo hacia unas instrucciones muy detalladas y muy fáciles de entender para poder organizarlo, y además está acompañado de estas herramientas que puedes encontrar al final de la guía y que están vinculadas a lo largo de toda, para poder aplicarlas a cada momento. Pero un poco como estaba diciendo Guillermo también, no buscamos el coger esas herramientas y tener que encajarlas como si fuera una pieza de puzzle a la fuerza, ¿no?, en tu momento, sino que también invitamos un poco a la lectora y al lector a coger esa herramienta y llevarla un poco a su terreno y poder adaptarla, ¿no?, que también es importante. Muchas gracias, Sara. Una de las cuestiones que queríamos hacer en este bloque es buscar el contraste sobre la valoración de la guía y también compartir experiencias de dos ciudades, desde el lado de España, pero también desde el lado de América Latina. Y por eso vamos a conectar ahora mismo con Alejandro Gómez, coordinador de proyectos europeos de la Fundación Valencia Clima y Energía, que ha participado, Guillermo, también directamente en la elaboración de esta guía. Así que Alejandro está online y le damos la palabra. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien ahí? Se te oye perfecto, sí. Pues nada, por mi parte también agradecer la invitación, y es un placer. Igual que fue un placer pues esa experiencia que contaba Guillermo, que fue impulsar la mesa de transición energética que hicimos en Valencia con el apoyo y el impulso de Ingenio, por supuesto. Y nada, yo si queréis pues puedo contar en unos minutos cuál fue nuestra experiencia y con este espacio de trabajo, con la mesa de transición energética, y también un poco cuáles fueron los aprendizajes. Básicamente, bueno, nosotros empezamos, como digo, con el equipo de Ingenio. Queríamos impulsar un espacio multiactor en el ámbito de la transición energética en Valencia, sobre todo para hacer esa planificación estratégica de lo que tenía que suceder en Valencia de cara a 2030, pero como decía Guillermo, también para poder trabajar con proyectos concretos, o que de allí, del trabajo multiactor, pudieran salir sinergias y colaboraciones concretas con los actores, ¿no?, privados, públicos, sociales, académicos y demás. Entonces, fueron 2 años de trabajo en total, de un primer espacio que fue la mesa de transición energética. Después de un planteamiento pues, de objetivos y de una visión así más generalista, se propusieron 6 grandes proyectos demostrativos, que era lo que indicaba Guillermo también. Estos proyectos demostrativos, cada uno de ellos se trabajó dentro de una comisión de la mesa, es decir, que la mesa constituyó 6 comisiones para trabajar el detalle de cada uno de estos proyectos, lo cual creo que fue una cosa muy positiva, porque realmente motivó la participación de las entidades que estaban allí, el poder pues eso, aterrizar las discusiones a proyectos concretos. También nos permitió
invitar a otras entidades que quizá no estaban en la mesa general, pero que sí que podían tener mucho que aportar en estas comisiones para hablar de proyectos concretos. Entonces, también pues, nos permitió seguir socializando y seguir el proceso de apertura de las discusiones, invitando a más entidades que podían aportar. Y en total, tanto discusiones generales como las sesiones de co-creación de las comisiones, tenía apuntado que fueron unas 30 sesiones de trabajo a lo largo de los 2 años. Es decir, que fue bastante intenso. Sí que es verdad, pues como digo, que en las comisiones no todo el mundo estaba en todas las comisiones, entonces no todo el mundo estuvo en 30 sesiones de trabajo, pero en total para nosotros y para Ingenio y para el equipo motor fueron 30 sesiones a lo largo de los 2 años. Y el resultado, pues, fue muy positivo en el sentido de conseguimos los resultados más, digamos, más visibles que queríamos conseguir, que fue tener la estrategia de transición energética justa e inclusiva de la ciudad de Valencia, que era lo que queríamos producir de una manera colaborativa con el ecosistema. Esa estrategia después fue incorporada en la Estrategia Urbana Valencia 2030, que fue el marco general que durante esos años también se estaba desarrollando. Además, conseguimos tener esos 6 proyectos demostrativos que habían sido definidos con todas las entidades y que realmente, bueno, pues los trabajamos a un detalle bastante potente. Y después yo creo que los resultados más interesantes de todo el proceso pues son los no visibles, que es pues conseguir que en general el ecosistema del mundo de la energía estuviera más cohesionado, que se establecieran relaciones entre entidades, que nos conociéramos unos con otros, conociéramos los proyectos que estaba haciendo cada uno. Es decir, esos resultados que a veces parecen un poco más soft, pero que permiten que en los años siguientes hemos visto pues, que han surgido muchas más colaboraciones entre actores de proyectos, actividades del mundo de la energía que quizá antes no se conocían o no tenían esa relación tan directa como para poder fomentar esas sinergias y esas colaboraciones. Entonces, en ese sentido, creo que una de la principal ventaja de este tipo digamos, de grupos de trabajo, de espacios, es justamente ese. Ya por acabar, pues algunos aspectos que quizá se podrían mejorar o barreras que nos hemos encontrado tanto durante el proceso como en la fase posterior, pues bueno, tampoco sorprenderá a nadie, pero uno de los principales es la dificultad para dar continuidad a este tipo de espacios, tanto por parte de los impulsores, que en este caso éramos la Fundación Valencia Clima y Energía, como el propio Ayuntamiento de Valencia, porque es verdad que una vez consigues la estrategia, que es lo que querías tener, pues quizá no fuimos capaces de darle una continuidad lógica en la fase de implementación de esa estrategia. Pero también hay una falta quizá de seguimiento y de apropiación, sobre todo por parte del ecosistema, que creo que es uno de los aspectos clave a la hora de impulsar este tipo de espacios, que es conseguir que las entidades que participan pues realmente se hagan, bueno, se apropien, ¿no? del proceso, se apropien de los resultados y digamos que no esperen únicamente que el ayuntamiento, la administración que lo está liderando, pues es la que tiene que un poco luego asumir todo lo que ha salido de esas discusiones, todos los proyectos, todas las ideas y demás, sino que el propio ecosistema pues también puede ejercer de liderazgo en muchas de las actividades, en muchas de las cosas que se proponen. Y creo que es una cosa pues que se puede mejorar entre nuestra experiencia. Y después también quería comentar, pues en relación ya como... Alejandro, Sí. Alejandro, brevemente, por favor, porque nos estamos yendo de tiempo. Vale. Nada, la última idea, porque también Guille lo ha comentado, es el tema de la misión climática y cómo esto nos permitió estar en un punto donde después pudimos enlazar con otras cuestiones. Creo que sí, creo que es importante
intentar mantener la coherencia a lo largo de las diferentes iniciativas que pueden ir saliendo, que muchas veces de otros ámbitos, la Comisión Europea o el ámbito estatal, pues pueden ir surgiendo diferentes iniciativas, como en el caso de las misiones o de la agenda urbana o de otros, y que este tipo de espacios pueden ser justamente un punto de coherencia local que te permite ir respondiendo a todas esas iniciativas. Gracias, Alejandro, por tus aportaciones. De Gracias. Valencia damos un salto en el océano y conectamos con Cali, con Robin Alberto Castro Gil, profesor de la Universidad CICESI, para que él también nos dé su contraste a la explicación de Guillermo sobre la guía y específicamente también el trabajo de la experiencia en su ciudad. Adelante, Robin Alberto. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Guillermo y al equipo de trabajo. Soy Robin Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI en Cali y dirijo actualmente un centro que se llama Centro Interdisciplinario para la Transformación Digital y la Inteligencia Artificial. Este centro es una iniciativa de 3 facultades: Ciencias Humanas, Negocios y Economía y Ingeniería. Entonces, nosotros venimos trabajando con Guillermo desde hace algún tiempo. Arrancamos con un tema muy puntual de huertas, luego miramos un tema de seguridad y soberanía alimentaria y estamos ahora revisando el tema de hojas de ruta. En nuestra interacción, pues le conté lo que veníamos haciendo en el departamento y en algunos otros departamentos del país. Yo vivo en Cali, en Valle del Cauca. Aquí se fue la segunda versión de un trabajo colectivo y cooperativo con una organización internacional que se llama FOLU, Food and Land Use. Con ellos venimos estableciendo diferentes hojas de ruta en el país. Se van trabajando en 4. Tenemos en Valle del Cauca, cuya capital es Cali; Antioquia, cuya capital es Medellín; Bogotá como distrito capital y el departamento de Quindío. Estas hojas de ruta se han venido trabajando con múltiples actores. Por ejemplo, la del Valle del Cauca, nos reunimos en 4 municipios diferentes del departamento, reuniéndonos con actores diversos, multisectoriales, identificando qué es lo que duele, qué es lo que pasa, cómo podemos trabajar en torno a una hoja de ruta para la transformación de los sistemas alimentarios de cada departamento. Valle del Cauca en el caso particular nuestro. Entonces fueron 4 sesiones puntuales en cada municipio y una sesión general en la capital, en Valle, donde identificamos esa hoja de ruta. Se generaron algunas líneas estratégicas, algunas actividades puntuales para realizar, unos temas estratégicos que se deberían tener en cuenta, y eso nos permitió también identificar, bueno, ok, hay una hoja de ruta, hay un trabajo multisectorial, hay 22 actores en el Valle del Cauca que estamos liderando esa iniciativa, trabajando fuertemente en ese punto, pero queríamos ir pues, un paso más allá. Entonces se está trabajando fuertemente en las 2 líneas. Después de identificar todo este mapa esta hoja de ruta de estos departamentos, se pensó en identificar, uno, cómo se puede hacer la incidencia, políticas públicas. Entonces estamos trabajando un grupo está trabajando en ese punto relacionado con todo el sector público de la ciudad de Cali y de la gobernación en particular, de la provincia y el departamento. Y porque involucramos dentro de este grupo gestor algunas secretarías y la gobernación misma y la alcaldía misma del municipio. Por otro lado, quisimos saber cómo nos estamos interactuando. Digamos que es otro punto de conexión con Guillermo, cómo los actores de los sistemas alimentarios están trabajando fuertemente, relacionándose y generando valor en esas interacciones. Entonces, uno de los puntos es que mencionábamos siempre un tema de desarticulación. O sea, la percepción general es que estamos desarticulados. Se hizo la encuesta, se hizo el instrumento, se identificó el mapeo de esos actores a través de un análisis de redes sociales. Identificamos 3 puntos importantes en ese trabajo. Como parte de la implementación, queríamos identificar cuáles son los procesos de colaboración. Y en colaboración entendido por el tema de confianza, cooperación y complementariedad. Entonces, al identificar esos valores de las percepciones que teníamos, pues logramos identificar algunas acciones concretas y a partir de allí estamos desarrollando un conjunto de proyectos específicos dentro de este grupo gestor para motivar el tema de movilización de recursos, generación de confianza y identificación de complementariedades, que eso nos permitiría básicamente poner en funcionamiento eso que definimos en la hoja de ruta. Básicamente las mesas de trabajo que Guillermo viene trabajando, que queremos trabajar con él en ese punto, es cómo implementar esa guía que está trabajando aquí en mesas de trabajo para llevar no la hoja de ruta en particular, porque ya la tenemos, sino cómo concretar esos resultados y acciones o líneas que tenemos que ir desarrollando.
básicamente ese punto, y se están generando varios proyectos entre estos actores y en la integración de esos actores que hacen parte como un núcleo central fuerte de articulación con los actores periféricos. Entonces, en ese punto queremos fortalecer esos sistemas alimentarios, trayendo un poquito más a estas dinámicas de interacción, de cooperación, colaboración, complementariedad, a actores periféricos del sistema. Entonces, básicamente eso es lo que hicimos, trabajar la hoja de ruta, diseñar unos modelos que nos permitiera identificar, mapear, identificar, caracterizar las relaciones que estamos teniendo, trabajar en temas de políticas públicas y en la implementación de proyectos, básicamente con dos puntos. Uno es de movilización de recursos y otro es el de tema de mejorar ese proceso de colaboración entre los actores a nivel multisectorial, de manera que nos permita generar realmente impacto con los cambios que estamos proponiendo y con esos proyectos como punto final para poder empezar a implementar esa hoja de ruta. Muchísimas gracias, Robin, Alejandro, Sara y Guillermo. Vamos a dejar para después del segundo diálogo las preguntas del público y vamos a dar ya paso al siguiente diálogo, que lleva por título los retos globales a los que se enfrentan las ciudades desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Bueno, pues como adelantaba Marta, vamos a dar paso a la segunda mesa en la que vamos a pasar bueno, pues de la presentación de la guía a un nivel más macro. Aquí, sabiendo que vamos ajustados de tiempo, no puedo evitar felicitar a Guillermo y a Sonia por la guía. Me ha gustado mucho, la he leído, la he subrayado y la verdad es que he de decir que es una guía de verdad, porque hay muchas guías que no son guías de verdad. Y en esta yo he encontrado realmente los pasos a seguir. Otras guías partes con preguntas, ¿no? en las que quieres encontrar un poco de luz y te encuentras después de leer la guía con grandes orientaciones y con más preguntas después de revisarla. Y en esta de verdad que encuentras, como decíais con el símil de metro, ¿no? Todos tenemos claro la línea que queremos coger, que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, y aquí sí que vas encontrando las paradas, los pasos a seguir. Así que de verdad, enhorabuena, le vamos a sacar mucho partido seguro. Bueno, pues como adelantaba Marta, vamos a dar paso a esta segunda mesa en la que nos acompaña María Cortés, que es la vicepresidenta de redes de SDSN, de nuestra red madre, también Joana Fernández, que es la responsable de proyectos estratégicos y de cooperación de la Unión de Ciudades Iberoamericanas y Capitales Iberoamericanas, y online nuestra anterior presidenta Leire Pagín, hola Leire, y actual miembro del Consejo Asesor, que no hemos dejado escaparla tan lejos, que no nos puede acompañar tampoco, pero bueno, está online. Muchísimas gracias Leire por el esfuerzo. Como decíamos en esta segunda parte, que nos gustaría profundizar en los retos en los que nos enfrentamos en las ciudades. Ya lo apunta la guía en numerosos informes, que el 80% de la población, la tendencia es a que prácticamente el 80% residamos en zonas urbanas y bueno, pues somos los núcleos que impactan también casi en un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde se consumen más materiales y posiblemente donde tengamos más retos, sin descuidar, por supuesto, los entornos rurales a corto o medio plazo, ¿no? Es en eso en los que nos gustaría profundizar, ¿no? Los retos a los que se enfrentan, y no solo retos ambientales, aunque mencionaba esos datos, también retos bueno, pues más de corte social, tecnológico, de gobernanza que se enfrentan las ciudades. Así que si os parece bien, y empezando por María, que te tengo aquí al lado, sí que nos gustaría conocer un poco tu visión, ¿no? Sobre cuáles son los retos que debemos atender, bueno, los más urgentes, más importantes, pero los que debemos atender casi a corto plazo en las ciudades. Bueno, pues muchas gracias, Estíbaliz, y enhorabuena por tu nombramiento como presidenta, y me sumo a la felicitación a Guille y a Sonia por este fantástico trabajo, y animo a todas las que estáis escuchando y a todos los que estáis a que veáis la guía, porque efectivamente es un recurso tremendamente útil y yo estoy segura de que a los miembros de SDSN esto va a ser un trabajo fantástico que van a usar mucho. Bueno, en SDSN sabéis que anualmente publicamos el informe de desarrollo sostenible, y ya sabéis que desde el 2020
desde la pandemia muestra un panorama desolador con respecto al desarrollo sostenible. No hay un estancamiento y yo creo que una de las cosas que quizás son más lamentables es que hay un estancamiento en áreas en las que había habido progreso estable en los años anteriores, como es, por ejemplo, la pobreza, los niveles de pobreza extrema, desigualdades en términos de la seguridad alimentaria, evidentemente la vulnerabilidad climática y en particular la pérdida de biodiversidad. Este es el contexto en el que se encuentran las ciudades, evidentemente. Hay un contexto de policrisis, como se está diciendo, ¿no? Desde la pandemia, los impactos de la emergencia climática, las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y demás. Tú mencionabas, Estíbaliz, que efectivamente se habla de que ya más del 50% de la población vive en ciudades. Esto es así, de hecho, en determinadas regiones como los países de la OCDE, en Latinoamérica, en Oriente Medio, ya es el 80%, pero hay una aceleración de la urbanización que está por llegar y que va a darse en el África subsahariana y en regiones de Asia, donde hay una prevalencia de estos niveles de extrema pobreza, de altas desigualdades socioeconómicas, que son además regiones muy vulnerables a los impactos climáticos, ¿no? Entonces, estos son, como digo, retos formidables a los que se enfrentan las ciudades. Pero también es cierto que las ciudades generan más del 80% del PIB mundial y que son además centros de innovación, centros de encuentro, centros de creatividad. Y yo creo que esto es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Hemos visto, y esto lo vimos muy claramente durante la primera presidencia de Trump, que en un momento en el que a nivel estatal se rechazan el Acuerdo de París, el desarrollo sostenible y este tipo de agendas, las ciudades emergen como el bastión en el que esta agenda sigue teniendo sentido, porque habla de temas que son esenciales para nuestra vida, las infraestructuras, el acceso a servicios de salud, a la educación, la desigualdad, los espacios verdes, el bienestar. Y entonces yo creo que hay muchas ciudades que ven en esto una oportunidad de entender sus políticas de manera holística, de generar una prosperidad que sea compartida, que no deje a nadie atrás, que sea medioambientalmente sostenible. Hay una serie de retos que quiero mencionar y que acabo ya aquí, muy específicos de las ciudades. El primero de ellos es el acceso a financiación. Nosotros hemos establecido una comisión ODS para la financiación de las ciudades que ha determinado que un cálculo de que haría falta para implementar esta transformación, haría falta entre 4.500 millones de dólares y 5.400 millones de dólares al año para que las ciudades pudieran pues invertir en las infraestructuras verdes, en los accesos a servicios sociales que requieren para cumplir esta agenda. Entonces, lo que vemos es que la arquitectura global internacional está diseñada para los estados y el dinero no fluye a las ciudades o no lo hace con la rapidez que haría falta. Muchas veces en los programas que sí que son para ciudades, pues una solicitud de fondos se dirime 4 años después, cuando a lo mejor esa alcaldesa audaz, innovadora y ambiciosa ya no está en el gobierno, ¿no? El segundo reto es uno que se ha mencionado antes y que es esta falta de coherencia de políticas. Hay una falta de coherencia a nivel vertical, ¿no? Las regiones a veces establecen distintos programas que chocan con lo que se está intentando hacer a nivel estatal y a nivel nacional y a nivel de ciudad, y lo que genera pues, es mucho desconcierto y mucha dificultad para coordinar todo lo que se les está pidiendo a las ciudades. Hay también una falta, o sea, muchos de los retos de los que estamos hablando requieren unos conocimientos muy especializados y lo que vemos es que, y esto lo ha documentado muy bien Mariana Mazzucato, que ha habido un vaciamiento en muchas ciudades, pero muchos gobiernos también, del conocimiento técnico, ¿no? Hay una tendencia que nosotros hemos constatado de prácticamente de manera automática solicitar a una de estas grandes consultoras internacionales que nos elabore el plan de, la estrategia de, el marco de... Bueno, esta guía ofrece una opción alternativa a esto y evidentemente mucho más sofisticada, mucho más arraigada con el contexto local y mucho más, pues eso, digamos que más sofisticada, ¿no? Y quizá el último apunte que haría es que hay una limitación de poder político. O sea, los retos a los que nos enfrentamos
son enormes en escala y muchos de ellos no se pueden dirimir en las ciudades. Por ejemplo, la transición energética de nuestro modelo energético evidentemente no se puede resolver en una ciudad. ¿Qué pueden hacer las ciudades? Sí, abordar este reto y presentar distintos modelos y visiones y sembrar el camino, ¿no? Demostrar que otra manera de hacer las cosas es posible, pero evidentemente eso tiene que tener una escala nacional, regional y en última instancia global. Si te parece, acabo aquí. Gracias, María. Sí, los retos son, la verdad es que podríamos estar aquí hablando de ellos prácticamente media tarde. Voy a pasar a ver a Leire, que Leire siempre tiene esta mirada positiva y allá donde hay reto, ella ve la solución. Leire, llevas ya varios meses como eurodiputada, así que nos gustaría conocer, qué iniciativas están impulsando desde el Parlamento Europeo, ¿no?, para este desarrollo urbano sostenible. Generales, María ya lanzaba la idea del mecanismos del financiamiento. Si nos podrías adelantar algún mecanismo innovador de financiamiento, ¿cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer? Muchísimas gracias, Estíbaliz. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por permitirme asomarme a este espacio de Reds. Un beso a mis compañeros y también empezar poniendo en valor la guía que habíais presentado con anterioridad. He podido escuchar una buena parte del debate y la verdad es que, como decía buena amiga Estíbaliz, es una guía útil y creo que hay que poner en valor el trabajo que habéis hecho. Efectivamente, María ponía de manifiesto la gran paradoja que se produce en el contexto urbano. En las ciudades se dan la mayoría de los retos globales que hoy tenemos que afrontar, se aterrizan, se contextualizan en las ciudades, se atribuyen competencias que no son formales, pero que al final acaban haciendo las ciudades y, sin embargo, no se les otorga la financiación adecuada para responder a esos retos. Esto es un debate que hemos tenido a nivel global, pero también a nivel europeo, ¿no? Y obviamente la financiación es uno de los retos claves para la implementación de esta respuesta. Hay diferentes instrumentos que la Unión Europea está manejando para resolver problemas de estos, ¿no? Desde luego, la política de cohesión es una de ellas, pensando en que las regiones y las ciudades son fundamentales para ello. Pero concretamente, desde el año 2024, la Unión Europea ha lanzado una iniciativa que se llama la nueva Bauhaus Europe, que es una iniciativa política y también de financiación que hace que la transición ecológica en entornos construidos pues sea agradable, atractiva y conveniente para todos, ¿no? Incluso que las comunidades más pequeñas, más recónditas en el terreno, pues merezcan tener espacios de vida que mejoren su bienestar y su sentido de pertenencia. La iniciativa promueve además soluciones que no solo son sostenibles, sino también inclusivas y ponen en valor la belleza paisajística, el patrimonio histórico y lo hace dentro y fuera de Europa, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues primero plantea que hay que involucrar a las personas al nivel de base, que hay que centrarse en los barrios y por tanto es una iniciativa que busca que los barrios, las personas que viven en ellos y que se asocian y participan en ellos sean los protagonistas de esta iniciativa, que busca proporcionar herramientas y orientación, un poco en la línea de la guía que estamos discutiendo también hoy aquí, ofrecer soluciones a medida para diferentes comunidades, es decir, que haya soluciones que se adapten a la diversidad y a la territorialización de los retos y, por supuesto, y ante todo, priorizar a las personas y a la inclusión social, ¿no? Esto es importante en un contexto global donde a veces nos olvidamos que lo más importante es poner a las personas en el centro. Desde que se lanzó esta iniciativa, se cuenta con una primera herramienta de financiación plurianual que llamamos el mecanismo de la nueva Bauhaus europea, que combina diferentes instrumentos de financiación de la Comisión y que abarca todo lo que es el ciclo de aplicación de soluciones, desde lo que es la investigación, que sería la primera parte, hasta la innovación o la implementación y el despliegue de las soluciones después, ¿no? Por tanto, me parece interesante desde el punto de vista de que intenta abordar todo lo que sería un proceso de buscar soluciones, la que investiga primero el problema, la que innova la solución y después la implementación de ese resultado.
No obstante, la nueva Bauhaus europea es una iniciativa ascendente, es decir, que la Comisión Europea proporciona orientaciones, normas y herramientas de proyectos específicos, pero que lo que pretende es que después se vaya haciendo a escala y impulsando, ¿no? Por tanto, creo que esta puede ser una buena herramienta que sumarle a otros instrumentos financieros y otros mecanismos que conocemos y de los que hemos participado una buena parte de los miembros que estamos hoy aquí, como fue en su día la iniciativa de emisiones, ¿no? Buscar un objetivo común entre diferentes ciudades y diferentes actores y tener una financiación para reducir emisiones, por ejemplo. Estas son dos de las iniciativas que la Comisión ha puesto en marcha y que me parecen interesantes compartir desde el punto de vista de la innovación. Muchas gracias, Leire. Nos da pie, además, porque tenemos aquí a Joana, que ya conoce las iniciativas o conoce las iniciativas tanto europeas, ¿no? como las americanas. Calidad de responsable de proyectos y además de cooperación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, entiendo que, bueno, que gran parte de vuestra labor es transferir, ¿no?, las iniciativas, las herramientas, las buenas prácticas desde aquí hacia allí, desde allí hacia aquí. Si nos pudieras exponer un poco tu punto de vista entre las diferencias, buenas prácticas que has observado en ambas regiones o subregiones y qué labor, ¿no?, hacéis desde vuestra organización para transferir estas buenas prácticas. Gracias, Estíbaliz. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a REDS por la invitación. Darles la enhorabuena también a la Universidad de Valencia por la guía. De verdad que hemos podido dar atenta lectura y nos parece un documento fantástico, sobre todo porque hoy más que nunca, ¿no?, como tú lo planteabas, estos enormes retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrentan las ciudades, creo que la manera necesaria para transitarlos son las metodologías, ¿no?, las herramientas, y innovar en la forma en la que colaboramos, en las que colaboran los agentes implicados, ¿no? Creo que la forma de llevar a cabo colaboraciones más radicales implica compromisos más operativos, más efectivos, ¿no? Y en este sentido, pues creo que desde nuestro quehacer diario vamos a intentar sumarnos a esta metodología y a llevarla a cabo en nuestro quehacer diario, que ese es el objetivo fundamental, ¿no?, sumarnos a estas iniciativas innovadoras. Y desde esta perspectiva, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas lleva trabajando ya casi 42 años por la promoción del diálogo político de sus 29 ciudades miembros. Somos una fuerza demográfica importante. El espacio iberoamericano constituye casi 76 millones de habitantes, ¿no? Una fuerza importante que puede incidir de manera fundamental en el desarrollo urbano sostenible y en la gobernanza global, ¿no? Y desde esta perspectiva, lo que queríamos compartir con todos ustedes de manera muy breve es nuestro modelo de cooperación técnica, un modelo que estamos muy orgullosas porque, bueno, ha sobrevivido a los diferentes momentos políticos que ha transitado la organización. Es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Somos el principal socio estratégico de la organización para implementar la política pública de cooperación al desarrollo desde la perspectiva desde el capítulo de cooperación urbana, y desde entonces hasta ahora consideramos que eso es modelo único en el espacio urbano iberoamericano y en el ecosistema de ciudades, ¿no? Un modelo que habla de la cercanía, que habla de la reciprocidad, que habla de la horizontalidad y, por qué no, desde la flexibilidad en un contexto cambiante como el actual, ¿no? Desde 2024 hasta ahora, por poner un marco temporal, hemos promovido 60 proyectos de cooperación técnica que implica un marco de asociación entre ciudades líderes y ciudades promotoras y ciudades asociadas a través del instrumento que son las convocatorias anuales de proyectos de cooperación técnica, donde cualquier ciudad que forme parte de la red puede proponer su proyecto de cooperación técnica a través de instrumentos de intercambios entre ciudades, formación, capacitación para abordar los principales retos globales, ¿no? Desde la acción climática, desde la cultura, desde los retos a la sostenibilidad, retos del emprendimiento y el desarrollo económico en nuestras ciudades, ¿no? Recientemente hemos cerrado la convocatoria anual de proyectos, hemos recibido 20 iniciativas y hay propuestas muy interesantes que lo que pretenden es abordar un esquema regional de trabajo, ¿no? Cómo abordar, por ejemplo, un protocolo regional entre ciudades iberoamericanas que nos dé respuestas más efectivas para abordar la violencia de género en contextos migratorios, o cómo avanzar desde la inteligencia artificial para facilitar o simplificar los procedimientos a personas con discapacidad en nuestras ciudades iberoamericanas, o por qué no mejorar o tratar de mejorar la mejora y la gestión de los parques urbanos en Iberoamérica como espacios públicos que pueden conservar esa masa arbórea y masa vegetal en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos que pretenden en definitiva fortalecimiento de políticas públicas en ciudades iberoamericanas. Gracias, aquí me quedo por ahora.
Gracias. ¿Tenemos un espacio para una mini segunda ronda, Carla? Muy rápidamente, sobre todo para quedarnos con un buen sabor de boca. María, exponías o decías que bueno, uno de los grandes retos es, o uno de los principales gaps que identificabas es la falta de conocimiento especializado, ¿no? Y desde SDSN, con una red con base académica y siendo la universidad, ¿no?, un actor clave, o se considera que es un actor clave en este tipo de bueno, pues de propuestas, de soluciones transformadoras. ¿Cómo crees que podría fortalecerse esta aportación que se hace, y en particular desde la red, esta aportación que puede hacerse a las ciudades desde SDSN, Reds, por supuesto, también como antena, cómo podría fortalecerse e impulsarse un poco esa transferencia, y no tanto transferencia, ¿no?, sino esa colaboración entre redes académicas, centros de investigación superior y las ciudades? Un minuto. Claro, como tenemos muy poco tiempo, la primera respuesta es que está en la guía. Yo creo que está en la guía porque además, y esto es una cosa que cuando yo hablaba con Guille y le decía que algo muy parecido a lo que has dicho tú, qué bien explicado y tal, me decía siempre, bueno, esto es parte de la conceptualización de Sonia, de cómo lo ha diseñado y demás. Entonces, yo creo que la guía, una de las cosas que hace es efectivamente ilustrar que el fin es importante, evidentemente, porque tenemos que producir, pues ya digo, un marco, una estrategia o no sé qué, pero el proceso es tremendamente rico, ¿no? Y yo creo que esta guía es potentísima en esto. Quizá brevemente algunas áreas, a ver, yo diría que en general ya digo que hay una tendencia de externalizar este tipo de documentos a grandes consultoras, pero por otro lado vemos también una tendencia de colaboraciones universidad y ciudad que van más allá de esa membrana que siempre ha existido, donde había comisiones de servicio o cursos de formación a personal del ayuntamiento y tal, y que se están produciendo unas colaboraciones mucho más estratégicas y que abordan varios ámbitos. El de efectivamente identificar conocimiento muy específico sobre retos muy específicos. La pandemia planteó uno muy concreto. Otro en el que vemos claramente es para dirimir qué tipo de datos pueden usar las ciudades, cómo pueden usar, por ejemplo, la ciencia ciudadana o procesos de discusión o incluso de negociación con el sector privado para la provisión de datos, y las universidades son grandes lugares para establecer alianzas que garanticen, pues, el rigor de esos datos, pero también, pues, la protección de la privacidad, etcétera, ¿no? Estamos viendo también en temas de alianzas muy sofisticadas en temas de concienciación más allá del modelo de educación de enseñante y enseñado, ¿no? Y vemos como evidentemente está el núcleo de alumnos, que es el centro neurálgico de las universidades que permean a la ciudad, pero vemos pues cómo se están estableciendo living labs en los que las ciudades participan, como explican nuestros compañeros, pues codiseñan algunas de estas iniciativas, y también cómo se prototipan iniciativas que se van a desempeñar después en la ciudad, en los campus, para que pues los ciudadanos las experimenten, las experiencien, ¿no? y que los alumnos también pues, ofrezcan pues sus comentarios y sus aportaciones a estas experiencias. Y bueno, yo creo que quizá termino con esto, se me ocurren unas cuantas más y un montón de ejemplos, pero quizá pues eso, como palabras de esperanza finales, diría que en nuestra red estamos viendo esto ocurrir en todos los continentes. Tenemos ejemplos en Malasia, en Pretoria, en Vancouver, en todas las regiones se están produciendo estas colaboraciones estratégicas que surgen un poco de la necesidad y en las que las universidades están jugando un papel pues muy importante para las ciudades. Gracias, María. Un montón de ideas son las que hemos anotado. Leire, nos adelantabas dos instrumentos, dos grandes instrumentos, a modo de spoiler, muy brevemente. ¿Hay algún caso de innovación urbana en el que podríamos fijarnos porque bueno, pues están avanzando exitosamente y así buscamos un poquito de inspiración?
Claro, sin lugar a dudas, y muy en la línea de lo que decía María, ¿no? Por supuesto, antes he hablado de las misiones de la Unión Europea. Yo creo que es un ejemplo muy claro de colaboración entre el conocimiento, las universidades, las ciudades y la ciudadanía, pero yo quiero poner dos ejemplos muy concretos dentro de la iniciativa Bauhaus Europea de la que os hablaba, ¿no? Una tiene, y las dos son españolas, una tiene que ver con la red de huertos urbanos de Barcelona, que empezó como un proyecto piloto hace 7 años y donde había solo 15 personas participando, y donde hoy hay 253 personas y 21 organizaciones. Esta es una idea de integrar las organizaciones de discapacidad, de personas con discapacidad, en la creación de huertos urbanos en los tejados de los edificios de Barcelona, y con una filosofía un poco de economía circular y de cuadratura del círculo, ¿no? Porque utilizan primero los excedentes de esos huertos son donaciones que se hacen a otras organizaciones sociales. Al mismo tiempo se utiliza energía limpia y la menor utilización de agua para que eso sea sostenible. Se fomenta en la ciudad el consumo de productos locales o cercanos, y al mismo tiempo da formación ocupacional a un sector siempre vulnerable como es el sector de la discapacidad. En esa misma línea, en la Bauhaus, también hay otros proyectos como el del Centro de Agricultura Regenerativa de Andalucía, que exactamente igual une diferentes organizaciones trabajando conjuntamente con objetivos de sostenibilidad, que yo creo que son iniciativas inspiradoras y que nos pueden servir como modelo para el futuro. Gracias, Leire, muchas gracias. Y acabamos con Joana. ¿Alguna iniciativa que te gustaría destacar, y sobre todo alguna que haya sido portada, compartida, transferida a alguna ciudad y que te gustaría destacar? Sí, me gustaría destacar rápidamente dos, sé que vamos muy cortos de tiempo. Una de ellas es el encuentro de ciudades iberoamericanas que realizamos el año pasado. Sin duda ha sido un espacio multiactor y multinivel que congregó a 21 ciudades iberoamericanas, 15 alcaldes, más de 34 panelistas, y que tuvo como resultado una declaración de consenso histórica en el espacio iberoamericano, ¿no? Surge del acuerdo entre la CEGIP y la UCSI, con el compromiso sobre todo de elevar la voz de los alcaldes iberoamericanos dentro del marco de la institucionalidad de la Cumbre de Jefes de Estado de la Conferencia Iberoamericana. Para el espacio iberoamericano ha sido muy importante, muy relevante poder haber articulado las principales problemáticas de los líderes urbanos de nuestras ciudades dentro de la Conferencia Iberoamericana. Ha nacido con una vocación de permanencia. Creo que esta guía, una vez más, va a poder ser una hoja de ruta para crear grupos motores, mesas de transición, para poder seguir profundizando en estos retos globales, que muchos de ellos que comentaste se trataron en este encuentro de ciudades iberoamericanas. Una última iniciativa que no puedo no comentar es nuestro Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas, que está disponible para todos ustedes. Hemos sistematizado ya casi 123 buenas prácticas que abordan una infinidad de ámbitos de política pública, y que, como no, también tienen un criterio de búsqueda a través del grado de articulación multiactor. Hemos trabajado en alianza con la Comisión Europea y con la academia, por supuesto, y está a disposición de todos ustedes para que puedan buscar, informar. Y yo creo que estas herramientas que hemos compartido y lo que buscan en definitiva es construir futuros sostenibles, y seguimos en marcha, ¿no? Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, desafortunadamente nos hemos extendido y no hay espacio para preguntas. Quizás se hayan formulado algunas en el chat y bueno, pues en su caso, si viéramos, podríamos trasladárselas a... No hay preguntas en el chat. Bueno, tendremos que dar continuidad a esta discusión. Sí que me gustaría acabar agradeciendo tanto a Guillermo como a Sonia la presentación de la guía, felicitarles de nuevo, a Alejandro que participaba online, también a Robin, por supuesto, a María, a Joana, y a todo el equipo de ITD por habernos dado soporte en este espacio y por habernoslo cedido, también al equipo de REDS. Muchísimas gracias por la organización de este evento. Desde luego que yo entraba aquí, y esto es una reflexión muy personal, ¿no? Entraba quizá y de hecho hemos tenido una conversación anterior, ¿verdad, María? Que veníamos un poco negativas, ¿no? Con el contexto, todo lo que está ocurriendo, y después de esta hora con la guía, ¿no? Que nos da toda esa serie de pautas, viendo que podemos dar cobertura a esos gaps que hay, ¿no? Lo que nos contabas de todo lo que tiene que ver con todas estas
alianzas estratégicas que se están tejiendo en los 5 continentes, que me quedo con esa idea, ¿no? Y que se están dando entre las ciudades, las universidades. Los casos que nos compartía Leire, las herramientas que nos daba Joana, bueno, pues desde luego que me voy con otra sensación, ¿no? de que bueno, estamos viviendo esa policrisis que decía María, pero bueno, tenemos también muchos casos de éxito, tenemos muy buenas guías y sobre todo muchas colaboraciones que se pueden fortalecer y con las que podríamos hacer frente a todos estos retos. Así que para no extendernos más, sí. O sea, sí me gustaría comentar que aunque no ha habido tiempo para las preguntas, que si vais al final de... Bueno, lo comento por... Nada, sin más, 10 segundos. Que por el tema de que no ha habido tiempo para las preguntas y demás, aquí en el espacio sí, pero que al final de la guía tenéis un formulario que me llega a mí, pero también llega a todos los coautores del libro, que no solo somos Guille y yo, también están hasta Joan y también darles visibilidad hasta Sergio. Y que bueno, que si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, que no dudéis en ponerlo en el formulario. Y vamos, que nosotros encantados, ya no preguntas, también compartir experiencias, que también es súper enriquecedor. Y nada, solo decir eso. Gracias. También. ¿Dónde descarga la guía? Claro. Sí. Gracias por el apunte, Sonia. Sí, la guía está disponible en nuestro catálogo de guías y publicaciones en SDSN, que es uno de los espacios más visitados y que además nos gusta mucho que sean útiles las guías que hemos venido publicando en diferentes ámbitos. Y bueno, pues ya no hay excusas, ¿no? para no afrontar estos retos y además tenemos la opción de lanzaros consultas a través del enlace que figura al final de la guía. Para no dilatarnos más en el tiempo, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que habéis participado en la presentación de la guía, en la organización y bueno, pues ojalá podamos en la siguiente sesión ya compartir más avances y buenas prácticas. Muchísimas gracias.